Bueno, como les había mencionado, estimados, teníamos que esperar un par de minutos ya que el senador estaba realizando las últimas gestiones, por supuesto, en el trabajo que le compete en nuestra legislatura. Así que ahora vamos a dar inicio de nuestra cuarta sesión de nuestro evento titulado Más allá del apruebo o el rechazo, ¿qué debemos promover? Los principios indispensables para la centro-derecha o la derecha en el debate constitucional. Como ustedes saben, estamos a puertas de una elección, de un plebiscito constitucional que probablemente sea el hito más relevante, por lo menos en los últimos 30 años. Por lo tanto, nosotros como Fundación Libertad hemos querido, más allá de las concepciones que se tengan y más allá de las vías, con esto me refiero a si es que vamos a reformar la constitución actual o si se parte desde una hoja en blanco, la construcción de una nueva Carta Magna, nosotros creemos fundamental que el sector de la derecha tenga mínimos comunes y por eso queremos traer a colación, a discutir esos mínimos comunes, para ver cuál es el sustento, las ideas o el pegamento que tenemos como coalición, entiéndase hoy por hoy Chile Vamos, independiente de que también hay otros grupos, colectivos y partidos que están en formación y que también componen el contingente y suman al acervo de la centro derecha. Y por eso nosotros queremos plantear esta pregunta, más allá de la votación que usted tenga en la papeleta, ya sea apruebo o rechazo, este 25 de octubre, cuáles son las ideas fuerza, los acuerdos, los principios, las instituciones que debemos mantener, que debemos defender o que debemos incorporar, que no se encuentran a lo mejor en la legislación actual. Por eso hemos invitado a distintas personas, tanto del ámbito político contingente como del ámbito académico, para escuchar su mirada, para escuchar su mirada. Y en esta oportunidad, como ya les adelanté y ustedes pueden ver también, tenemos a un servidor público reconocido en la región de Valparaíso. Él ha sido diputado, vicepresidente del partido más grande de la coalición Chile Vamos, Renovación Nacional, y además hoy por hoy se desempeña en su segundo periodo como senador por la región de Valparaíso. Así que muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, Francisco. Gracias, Javier. Un abrazo muy grande para ti, para también a todos aquellos que han seguido justamente estos charlas o encuentros donde esperamos justamente poder fundar cuáles son los principios que debieran guiar nuestra acción a puertas del proceso constituyente que se instaló y cómo somos capaces de situarnos en el 26 de octubre. En ese contexto, por supuesto, agradecer en forma muy especial a todos y cada uno de los directores de la Fundación Libertad, yo siendo uno de los cofundadores de la fundación, por tanto me siento muy agradado del tremendo trabajo y empeño que ustedes han realizado y particularmente tú, Javier, como director ejecutivo en términos de la formación de los liderazgos estudiantiles, tanto secundarios como universitarios, como también de los liderazgos gremiales y sindicales. Así que primero, mis felicitaciones, agradecimientos, porque pocos están haciendo el trabajo, yo diría, exhaustivo de formación de liderazgos como lo hace la Fundación Libertad de Valparaíso. Dicho lo anterior, es muy importante para enfrentar un proceso constituyente como el que se nos viene en cierne, es ser capaces primero de, más allá de la posición que tengamos respecto del plebiscito, cómo somos capaces de situarnos al día siguiente para poder hacer los cambios constitucionales que el país necesita. Aquellos que somos partidarios del rechazo propositivo, vale decir, aquellos que creemos que la Constitución no está escrita sobre piedra y por tanto hay que ajustar nuestro pacto social cada cierto tiempo, es necesario preguntarnos efectivamente cuáles son los principios, los valores que debiéramos defender dentro de un marco constitucional. Y acá es muy importante hacer este análisis a puertas también de un proceso donde ha habido también una sobreexpectativa en términos de que una eventual modificación constitucional va a resolver todos los males de Chile. Y eso no es efectivo. Y por tanto lo que nos permite construir el marco constitucional es justamente el marco de valores, principios
en la que se mueve nuestra institucionalidad y los derechos de los ciudadanos y los deberes también de los ciudadanos frente a nuestra Constitución. Y por eso yo quiero aprovechar esta oportunidad para dar a conocer un documento que nosotros suscribimos hace un tiempo atrás, que dice relación con cuáles son los 15 contenidos básicos para la Constitución que queremos para Chile. ¿Y por qué lo planteamos con tanta fuerza? Vuelvo a insistir, si bien estamos por el rechazo, nosotros creemos que hay que hacer algunos cambios, pero sin el proceso de estrés institucional y sin 2 años de incertidumbre que pueda generar este proceso constituyente. Y ahí me gustaría tomar algunas definiciones que son básicas. Primero, respecto de cómo somos capaces de consagrar en nuestro marco constitucional un Estado democrático de derecho. Y esto es clave. Uno podrá decir que esto es un elemento que es obvio, pero muchas veces las cosas por obvias no las señalamos. Y este Estado democrático de derecho debe estar basado primero en la libertad individual y la responsabilidad, la justicia, el respeto a la dignidad de las personas y la solidaridad de sus miembros que promuevan activamente el goce de las libertades y sus derechos. Entonces, un Estado democrático de derecho en esta definición es fundamental. Lo segundo dice relación con la forma de gobierno. Y acá nosotros somos partidarios de poder efectivamente avanzar en una modificación del actual sistema presidencialista, un sistema presidencialista exacerbado que ahoga y cambiarlo por un sistema semipresidencial con mayor equilibrio entre el poder ejecutivo y legislativo y un mayor control ciudadano en la actividad política. ¿A qué nos referimos? Básicamente, un sistema semipresidencial que incluya al presidente de la República como jefe de Estado y, por otra parte, que establezca un jefe de gobierno como un primer ministro. Esto es vital y este fue uno de los elementos que nosotros trabajamos en el acuerdo institucional entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, que nos permitió en su momento poder visualizar que había que flexibilizar los sistemas de alianza. Mira, la crisis de octubre hubiésemos podido salvarla justamente con la posibilidad de establecer una flexibilización del sistema de alianza y haber cambiado, por ejemplo, a un jefe de gobierno, a un primer ministro, con las mayorías parlamentarias que nos pudieran dar estabilidad y que nos pudieran también hacer surfear el gobierno de mayoría relativa, vale decir, un gobierno con minoría en el Senado y con una minoría en la Cámara de Diputados. Y esto quiero dar un antecedente. Mire, ha sido muy difícil, Javier, poder sacar adelante la agenda legislativa, puesto como tenemos un frontón dado por la mayoría opositora en el Senado y en la Cámara, la labor de persuasión de los senadores de oposición moderados son fundamentales para poder sacar proyectos de envergadura. Es así como hace pocos segundos logramos votar una indicación, votar con B alta, votar en contra, una indicación de la senadora Allende y el senador Latorre, que buscaban establecer el turismo laboral en Chile. Y logramos justamente persuadiendo a aquellos sectores moderados de la oposición. Y por tanto, ese juego, ese rol, esa labor de persuasión es continua y permanente. Luego, nosotros tenemos una definición respecto de la forma de Estado. Y creemos sin lugar a dudas que tenemos que evolucionar a un Estado unitario descentralizado. Y esto implica traspasar facultades, atribuciones y recursos a los gobiernos regionales. Nosotros hemos hablado necesariamente de la necesidad de que haya descentralización política con la elección de los gobernadores regionales y establecer gobernanzas locales y regionales con un nuevo estándar de responsabilidad fiscal. Segundo, descentralización administrativa con un traspaso de facultades y atribuciones, y descentralización fiscal, que quiere decir con la necesidad de avanzar justamente en un espacio que nos permita generar que las actividades productivas con claro sello regional dejen parte de los tributos que generan en las zonas donde se produce la externalidad negativa. Una pregunta de cajón. ¿Qué ha dejado el cobre en Calama? ¿O el puerto en Valparaíso o en San Antonio? ¿O la actividad minera en los Andes? Claramente, acá se requiere
entender que se requiere una nueva ley de rentas regionales, donde efectivamente se genere una nueva gobernanza local y regional, y vuelve a existir, con un nuevo estándar de responsabilidad fiscal, para los efectos de evitar el sobreendeudamiento de las regiones y que los compromisos fiscales se mantengan en el equilibrio fiscal y con un contrato nación-región que permita que un gobierno de un determinado signo político pueda dialogar con un gobierno regional de otro signo político, con el contrato nación-región que nosotros hemos contemplado en nuestra legislación, los proyectos de ley que hemos presentado, y que esperamos también sean parte del empuje de la agenda corta que impulse y que consolide el proceso de descentralización del país. Un cuarto elemento dice relación con el rol del Estado, en términos de propender al bien común, consignando el Estado subsidiario. Y esto es muy importante porque las cosas por obvia no se dicen y cuando no se dicen, se olvidan. Nosotros, en los sectores de centro derecha y derecha, consideramos fundamental el rol del Estado subsidiario. Y que en definitiva, esté al servicio de la persona humana, complementado con el principio de solidaridad como un contrapeso esencial. Entonces, nosotros hemos planteado, frente a la crítica al Estado subsidiario que se plantea por parte de la oposición como una verdadera consigna, ciertamente que ha sido justamente el carácter del Estado subsidiario el que le ha dado desarrollo al país, que ha generado la posibilidad de generar capacidad de emprendimiento, capacidad de empleo, y en ese sentido, nosotros creemos sin lugar a dudas que es la voluntad de los actores privados los que movilizan al país y por supuesto tener un Estado que intervenga para generar determinadas reglas del juego, primero, y segundo, que establezca un contrapeso de solidaridad, por ejemplo, para establecer un sistema de pensiones que tenga un piso ético esencial para que todos y cada uno tengan las iguales condiciones, como también ese rol debe darse en educación, en salud, para los efectos de tener igualdad de oportunidades e igualdades de acceso. Un quinto elemento, que yo diría que es uno de los más novedosos que hemos planteado, dice relación con la creación de un Consejo Prospectivo de Políticas Públicas. Nosotros hablamos de un Estado con capacidad prospectiva. Y esto estamos hablando de la capacidad de evaluar políticas de mediano y largo plazo, tal como lo hace Francia con su Consejo Prospectivo, o como lo hizo en su momento Finlandia, cuando creó la Comisión Desafíos del Futuro, comisión de la cual yo soy coautor y que logramos consagrar en nuestra legislación nacional. ¿Y qué buscamos justamente con este rol prospectivo? Es la capacidad de construir futuro. La capacidad de construir futuro. Vale decir, ¿cómo somos capaces de dar el salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo? Nosotros hemos señalado con diálogo, con sentido identitario nación, y tercero, con capacidad de soñar un proyecto colectivo de nación. Y esto es muy importante porque cuando uno esto lo relaciona fundamentalmente con la necesidad de establecer un Estado unitario descentralizado, dice relación también con los sentidos de pertenencia. Vale decir, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos de los que están hoy día en este chat conocen el plan de desarrollo regional? Muy poco, porque no se ha socializado, no ha sido capaz de generar sentido de pertenencia y de pertinencia, y cuando los planes de desarrollo son de arriba hacia abajo y no son bottom-up, vale decir, no surgen desde los ciudadanos, desde la sociedad civil, de la posibilidad de generar el gran acuerdo regional y el gran acuerdo nacional, lo que hace finalmente que estos pierden fuerza. Y nosotros estamos pensando en un Consejo Prospectivo de Políticas Públicas integrado, entre otros, por los expresidentes de la República, que sea capaz efectivamente de guiar, de inspirar finalmente el modelo de desarrollo que queremos para adelante. Un sexto elemento dice relación con la consagración de mecanismos de participación ciudadana democrática. Acá tenemos un tema que dice relación fundamentalmente con la distancia, la lejanía, que ha provocado respecto de los ciudadanos. Entonces, cuando estamos en un sistema donde se ha ido perdiendo sustantivamente la confianza interpersonal,
Chile es uno de los países con mayores niveles de desconfianza interpersonal. Solo un 12% de los chilenos confían en su vecino. Esto antes de la crisis, y yo creo que eso se ha acrecentado con posterioridad a la crisis, tanto la crisis de violencia desatada en octubre, la crisis sanitaria y la crisis económica. Esto también influye en la manera en cómo nosotros nos relacionamos. Y en ese sentido nosotros somos partidarios, por ejemplo, de tener consultas de carácter vinculante para la ciudadanía respecto a aquellas materias que tengan impacto regional. Por supuesto, somos partidarios de la iniciativa popular de ley. Yo soy autor del proyecto de ley sobre iniciativa popular de ley. Soy partidario, además, de establecer mecanismos que nos permitan justamente la participación activa en la sociedad civil. Y en ese sentido, yo fui también autor del proyecto de ley del límite de la reelección indefinida de los diputados, senadores, alcaldes, concejales y core, porque estoy convencido de que se va a abrir las ventanas para que entre ahí de nuevo a nuestros congresos, a nuestro Congreso Nacional, a nuestros gobiernos regionales y también a nuestros municipios. Por tanto, es fundamental establecer un mecanismo de participación ciudadana democrática, activa, sin desmerecer y sin eclipsar nuestra definición de que nosotros tenemos una democracia representativa, obviamente, pero sí establecer mecanismos que renueven la confianza, que acerquen las tomas de decisión a las personas y que en determinadas materias efectivamente se pueda consultar a la ciudadanía. Por ejemplo, hay una buena experiencia en algunos municipios respecto de presupuestos participativos a nivel vecinal, donde se incorpora a los vecinos, a las asociaciones intermedias de la sociedad, que aquellos que creemos justamente en el Estado subsidiario, es darle fuerza, darle vigor a la sociedad, a las organizaciones de la sociedad, a las organizaciones intermedias de la sociedad, para darle vigor, darle potencia, darle capacidad creadora. Un séptimo elemento dice relación fundamentalmente con una nueva concepción de la nacionalidad, la multiculturalidad y la ciudadanía. Nosotros somos una sola nación, y esto hay que dejarlo claro de partida. Somos una sola nación, pero que debe tener la capacidad de reconocer la pluriculturalidad que tiene nuestra nación. Una sola nación, no plurinaciones como plantea la oposición, no varias naciones, no, una sola nación que reconoce a los 10 pueblos originarios, que es capaz de reconocer su singularidad, su cultura, que es capaz de estimular justamente esa singularidad. Y en ese sentido, nosotros somos partidarios, por supuesto, del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, proyecto presentado hace 4 años en el Parlamento por el que habla, y que no ha tenido tramitación alguna, y uno ahí comienza a dudar si es que la oposición quiere resolver finalmente los problemas o quiere mantenerlos para que terminen explosando. Somos partidarios también, y yo quiero reconocer acá el aporte que han hecho fundamentalmente los estamentos de los pueblos originarios de nuestra coalición. Tenemos nosotros una enorme representación de pueblos originarios. De hecho, Renovación Nacional es el partido con más representantes de pueblos originarios en el país, en todo el espectro político. Y esa fuerza se expresa finalmente con propuestas. Ellos han planteado la posibilidad, por ejemplo, de establecer zonas francas para aquellas comunidades que quieran emprender. Ellos han levantado con mucha fuerza que las comunidades de pueblos originarios no quieren seguir recibiendo subsidiariedad, sino que quieren tener condiciones para cambiar los modelos de desarrollo, tal como ocurre en Rapa Nui. Les quiero explicar un poco lo que ocurre en Rapa Nui. En Rapa Nui tenemos una zona que tiene un sistema tributario especial, vale decir. En Rapa Nui no se paga IVA, no se pagan tributos de primera categoría ni de segunda categoría, y tampoco hay impuestos territoriales. Entonces, lo que hay básicamente es generar todas y cada una de las condiciones. Acá dicen, obvio, debe existir una sola nación. Esto que parece obvio, como dice Beatriz, parece no tan obvio para la oposición, que han planteado justamente un Estado plurinacional.
y por eso nosotros lo rechazamos con tanta fuerza, porque acá la identidad nacional es fundamental y Chile es una sola nación. Y en ese sentido, nosotros somos partidarios del reconocimiento de las lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile. Somos también proyecto de ley de nuestra autoría presentado en el Parlamento. Somos partidarios del Ministerio de Asuntos Indígenas, que está iniciativa de nuestro gobierno y que está todavía congelado en el Parlamento. Pero además somos partidarios, y en este sentido, de una migración ordenada, segura y regular. Por eso es tan importante el proyecto de ley que acabamos de votar, particularmente en este turismo laboral, que buscaba infringir un principio básico de la migración, que sea segura, regular y ordenada. Un cuarto elemento dice relación con el perfeccionamiento de algunas actuales garantías y consagración de nuevos derechos constitucionales. Y esto es parte también de la discusión que debiéramos dar. Básicamente, acá la consagración en materia de algunos derechos sociales. Y acá parte también por una definición de qué entendemos por derechos sociales. Decir abiertamente que esto que se ha erigido como una especie de eslogan o consigna de la izquierda, finalmente surgió de la propia doctrina social de la Iglesia. Pero se entiende básicamente como derechos individuales que puedan ser resueltos en la medida de las condiciones económicas del Estado. De hecho, nuestra propia Constitución del año 80 establece un derecho social, el derecho social a la educación, al establecer un piso mínimo de años de estudio, y por tanto es muy importante entenderlo de esa manera. Y esto que se ha transformado en una verdadera consigna de la izquierda, hay que enfrentarlo primero con capacidad de entender los principios, los valores, pero además también con responsabilidad fiscal. El tema de la garantía de la seguridad individual y colectiva también es un principio que nosotros creemos que debiéramos consagrar en nuestra Carta Fundamental. El derecho a vivir en paz es también ciertamente una garantía que debiera consagrarse en nuestra Constitución política. El respaldar el derecho ante la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria. Esto que parece obvio, no es tan obvio para algunos, y por tanto creemos sin lugar a dudas que debe consagrarse. El consagrar el derecho a la pronta administración de justicia. Nosotros hemos dicho acá de forma clara y categórica: la justicia, para ser tal, debe ser oportuna. Y lo que hemos visto particularmente en materia de casos sobre vulneración de derechos fundamentales en el periodo del 73 al 90, claramente atenta contra el principio de una administración de justicia oportuna. Y la justicia debe ser oportuna para ser justa. Y este es un tema que yo quiero poner sobre la mesa. Y acá yo he planteado un tema, y que lo quiero plantear con mucha fuerza en el debate, que nosotros consideramos que tiene que haber un solo sistema procesal penal. Un solo sistema procesal penal. No podemos tener dos sistemas procesales penales y dos garantías, dos estándares distintos de garantías para los imputados o los procesados del antiguo sistema procesal penal. Y acá avanzar a un solo sistema procesal penal y en la extensión de la garantía del nuevo sistema procesal penal al antiguo es fundamental. Este es un tema que nosotros hemos hablado incluso con el secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estuve en Washington conversando con él y básicamente hemos ingresado, planteamos ingresar algunas acciones sobre el particular y fundamentalmente relacionado con la situación que hoy día vive en nuestro país. También creemos que es fundamental elevar a rango constitucional los derechos del ciudadano y el contribuyente frente al Estado administrador. Esto es un tema también de la mayor importancia, como también el derecho del consumidor al restablecimiento justo ante la acción abusiva de los proveedores de productos y servicios. A ver, ¿qué habría dicho Konrad Adenauer en la Alemania de la posguerra respecto de mercados oligopólicos que abusan de su posición dominante respecto del consumidor? No, la economía social de mercado, que es el modelo económico al cual adscribimos, dice relación con la necesidad de que la
competencia está el servicio del consumidor. Y por tanto es vital que tengamos todos y cada uno de los resguardos para los efectos de poder defender al consumidor, que tiene, por supuesto, una distinto poder de negociación frente a mercados oligopólicos. Nuestro país se caracteriza por mercados oligopólicos, donde hay pocos actores y donde los abusos de posición dominante o distribución de mercado, efectivamente tenemos que tener normas que así lo permitan. Temas que hice relación particularmente con, también un tema importante, el derecho del contribuyente. Nosotros, junto con Baldo Procurista, sacamos el decálogo de los derechos del contribuyente, pero creemos que es muy importante esto, ponerlo, elevarlo a rango constitucional. Fortalecer, por supuesto, la libertad de expresión, protegiendo y promoviendo la creatividad humana y las manifestaciones culturales, pero con la necesaria responsabilidad, porque ciertamente acá las libertades tienen aparejadas responsabilidades. Y muchas veces la política tiende a seducir con una cultura de derechos y no con esa cultura de los deberes que tiene que estar aparejado en un régimen democrático y en una vida en comunidad. Por supuesto, garantizar de mejor manera el derecho a la honra, a la vida privada y pidiendo la autotutela por vías extrajudiciales. Consagrar el deber del Estado, promover el emprendimiento privado y la innovación, establecer el derecho a la competencia limpia y libre en los mercados, consagrar garantías legales claras y transparentes en el legítimo ejercicio del derecho de reunión en recintos públicos y privados, o consagrar mecanismos de resolución de conflictos individuales entre trabajadores, funcionarios públicos, empresas y Estado, que es fundamental. Sigamos adelante. Creemos sin lugar a dudas que estos son parte de aquellas materias que tenemos que proteger. También, por supuesto... Francisco, si me permites, me gustaría también saludar y a los más de 100 participantes que tenemos en este momento en nuestra plataforma Zoom, y comunicar también que estamos en otras plataformas que nos pueden seguir en Facebook. Y, por supuesto, saludar a las autoridades que nos acompañan, dentro de ellas el presidente de la Fundación Libertad, Santiago Mata, que representa al directorio, al ex director de la carrera de Derecho y ex senador también, ex diputado y alcalde de Valparaíso, perdón, Francisco Bartolucci, y el actual diputado Jorge Ratget, que también nos está acompañando en esta oportunidad, así que agradecer su participación, y también los invito a que sigamos participando a través del ítem de preguntas y respuestas, para que al final de la ponencia del senador vamos a pasar al episodio de las preguntas, el cual te adelanto, Francisco, que hay más de 20 preguntas ya, así que ha Muy bien. suscitado mucho interés tu ponencia, así que por favor. Gracias, Javier. Y contarle además que está siendo transmitida también por distintas plataformas, entre ellas, por supuesto, todas las plataformas del Chile Propositivo y del Rechazo Propositivo, y por tanto estamos llegando a cada uno de los núcleos que hemos construido en más de 150 comunas para promover también el rechazo propositivo. Nosotros hablábamos de perfeccionar el derecho de propiedad. Esto es fundamental, asegurando la plenitud del uso, de goce y disposición de todos los bienes y servicios, es fundamental. Establecer el deber del legislador para establecer reglas especiales en delitos de terrorismo, narcotráfico, trata de personas, tortura y otros tratos crueles y degradantes y demás afectaciones a los derechos humanos y actos de violencia con fundamentación política, religiosa y social. Nosotros además hemos hablado, y estas son parte también, vuelvo a insistir, del trabajo que hemos realizado para situarnos en el 26 de octubre, gane el apruebo o gane el rechazo haciendo cumplir el deber del Parlamento de avanzar en esta materia. Quiero contarte, Javier, vuelvo a insistir, que la mayoría de estas materias están presentadas en el Parlamento. Yo soy autor de la gran mayoría de estos proyectos de ley, y si no, básicamente lo que corresponde, y hay otros también presentados que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, y que están sin trámite alguno durante años, porque la política lamentablemente se mira el ombligo y no es capaz de visualizar y prospectar el Chile que queremos construir para los próximos años, y ahí se requiere voluntad política, y si gana el apruebo, por supuesto, van a ser la capacidad de tener un abrigo ideológico para salir a conquistar almas y corazones con mira a la formación de la constituyente. Nosotros hemos hablado de un Estado constitucional medioambiental, y esto es fundamental
para efectivamente tener, materializar el concepto del desarrollo sustentable y sostenible. Yo soy autor de varios de los proyectos que están acá, entre ellos aquellos que establecen efectivamente usos preferentes para el agua, poniendo primero sobre la mesa el consumo humano, las obras de saneamiento y de economías de subsistencia. Presenté un proyecto de reforma constitucional que no alcanzó lamentablemente el quórum referido, la efectiva regulación de la utilización de los suelos, o el diseño de los sistemas de ciudades y regionales integradas. Este es un concepto que debiéramos incorporar en rango constitucional. El concepto de cómo pensamos la ciudad, de cómo construimos la ciudad y cómo construimos región. Y ahí los principios de integración deben ser contemplados efectivamente. Nosotros hemos hablado también de la necesidad de tener un mecanismo de resguardo para asegurar garantías constitucionales. Y en ese sentido nosotros hemos hablado de que hay que terminar con esta cultura del abuso, o esta sensación del abuso con desprotección que existe en la sociedad chilena. Y acá nosotros hemos hablado de la necesidad de garantizar los derechos del ciudadano frente al abuso del Estado, y acá hemos hablado de la necesidad del defensor de los derechos del pueblo, del defensor de las personas, el ombudsman, que es fundamental. Yo he sido un promotor del ombudsman desde que soy parlamentario, desde que era diputado. Fue una de las propuestas que hicimos en su oportunidad. Logramos que se presentara un proyecto sobre el ombudsman y está hace más de 11 años sin trámite legislativo alguno. Y yo hago el llamado a mi propio gobierno a que, en definitiva, estas materias deben ser fundamentales para defender al ciudadano frente al abuso del Estado. Pero además, establecer sistemas autónomos, que son fundamentales, como función de resguardar los derechos de las personas frente al Estado. Acá, ciertamente, temas que uno podría sostener que están ganados. Mire, pero quiero señalar que hay que avanzar. Por ejemplo, en profundizar el rol del recurso de protección. Es fundamental. La constitucionalización del amparo económico. Este es un tema que requiere una amplia regulación en rango constitucional. La profundización de las facultades del amparo penal constitucional. La creación de tribunales contenciosos administrativos. Esta es una deuda del Estado en términos de poder construir los tribunales contenciosos administrativos. La creación de tribunales de ejecución de pena para los efectos de poder contemplar, materializar finalmente o darle un corolario justamente a el nuevo sistema procesal penal. Tiene que haber un tribunal de ejecución de pena justamente para, en definitiva, impedir situaciones como la ocurría en Valparaíso, de manera anómala, donde se otorgaron libertades condicionales sin tener en cuenta básicamente los informes técnicos de gendarmería. Y ahí un tribunal de ejecución de pena es fundamental para tener efectivamente el cuidado necesario para que las libertades condicionales efectivamente se otorguen con plena garantía también a la sociedad civil, a la comunidad, respecto de que no va a otorgarse un beneficio a una persona que pueda ser un peligro para la sociedad. La creación de tribunales vecinales. Este es un tema, vuelvo a insistir, cuando se crearon y se gestaron los juzgados de policía local, tenían por objeto ser juzgados que resolvieran las contiendas entre las comunidades. Y se fue derivando fundamentalmente a un tribunal infraccional que resolviera infracciones a la ley del tránsito, y por tanto fue derivando finalmente la esencia de lo que eran los juzgados de policía local, que tenían justamente este objetivo: ser tribunales que resolvieran las contiendas entre los vecinos. Y por supuesto, establecer los tribunales especiales en materia de consumidor, que son fundamentales. Darle fortaleza también, por supuesto, al CERNAC y a otros elementos. Un elemento del cual poco se habla, Javier: la modernización del Estado. Esto es fundamental. ¿Cómo somos capaces de darle eficacia, eficiencia al Estado? Y acá, esto lo planteamos también dentro de un contexto. Mira, estamos entrando a la quinta revolución industrial, a la Internet de las cosas. Chile va a ser el segundo país de América Latina y el primero con espaldas para llevar adelante el proceso de la 5G. Nosotros hemos pedido contraprestaciones sociales para evitar que se logre construir una nueva faceta de desigualdad, que es básicamente la pobreza digital. Y por eso nosotros hemos hablado que la nueva
en la nueva licitación del espectro radioeléctrico, es muy importante que se puedan contemplar las contraprestaciones sociales y que permitan, por ejemplo, la iluminación o la conectividad en una de las regiones más pobres de Chile, la Araucanía. Mira, la Araucanía lamentablemente es una de las dos regiones más pobres de Chile, junto con Ñuble, pero además es una región que tiene poca conectividad, que hay pocas condiciones para generar desarrollo, y uno de los temas de esa relación con efectivamente generar frente a un estado digital, un estado donde efectivamente haya democratización del acceso a la información, que eso es vital, efectivamente poder avanzar. Pero además yo soy partidario, y perdónenme, si bien soy partidario de racionalizar los ministerios, sí soy partidario de crear un nuevo ministerio. Y lo quiero señalar con toda su fuerza. Yo soy partidario de crear el Ministerio del Mar. ¿Y por qué lo planteo? Porque efectivamente Chile es una larga y ancha franja de mar y tierra. Y Chile está de espaldas al mar. Las 200 millas marinas, que efectivamente representan una oportunidad para Chile, hoy día está olvidada, porque Chile está de espaldas a su mar. De hecho, los mares y las costas que están frente a nuestro país son las menos inexploradas del mundo. Tenemos fosas subacuáticas que efectivamente podrían darnos señas respecto al origen del universo o del origen del planeta, y son las menos inexploradas justamente porque nosotros estamos de espaldas hacia el mar. Bueno, consagrar un sistema de órganos constitucionales relevantes autónomos. Y ahí, por supuesto, mire, yo creo que acá es muy importante cautelar por la autonomía del Poder Judicial, por la autonomía del Servicio de Impuesto Interno, que no sea juez y parte, y por eso nosotros en su oportunidad logramos crear los tribunales tributarios y aduaneros y empujarlos con mucha fuerza, la Fiscalía Nacional Económica, el Ministerio Público, el Servicio Nacional del Consumidor, el Consejo para la Transparencia, la Superintendencia, los órganos contralores, la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas y Seguridad Pública, Gendarmería y Servicio Civil. Importante señalar que nosotros presentamos un proyecto de ley para consagrar también que la Policía de Investigaciones, la PDI, fuera también un órgano no deliberante. Ustedes saben que hoy día no está consagrada en nuestra Carta Fundamental que la Policía de Investigaciones sea un órgano no deliberante, y debiera estar consagrada en nuestra Carta Fundamental. Y así lo hicimos a través de un proyecto de ley que lamentablemente no ha tenido el trámite legislativo correspondiente. El servicio electoral, por supuesto, el servicio civil, la justicia electoral, los sistemas de pensiones y el Consejo Prospectivo de Políticas Públicas. Luego somos partidarios de establecer sistemas de contrapesos institucionales, en la que el Congreso tenga una participación relevante. No hay Estado democrático sin un Congreso fuerte, sin un Congreso que sea contrapeso, pero obviamente reservando las facultades de iniciativa legal de aquellas materias que involucran gasto público en el Estado. Mira, acá no podemos volver a el escenario que estaba previo a la Constitución del 80. Eso es fundamental, puesto que acá tiene que haber normas de responsabilidad fiscal. Ha sido justamente las normas de responsabilidad fiscal las que nos han llevado finalmente a construir ahorros fiscales que hoy día, en tiempos de crisis, finalmente hemos logrado poder poner al servicio de los ciudadanos. El Fondo Económico y Social ha sido fundamental para los efectos de poder recurrir a esos recursos para generar, por una parte, políticas públicas que son, yo diría, agresivas, políticas públicas agresivas, en tiempos de crisis, un sistema económico contracíclico, pero además somos capaces, efectivamente, de gracias a esa responsabilidad fiscal, tener hoy día capacidad de endeudamiento. Chile tiene poca capacidad, tiene mucha capacidad de endeudamiento. De hecho, nosotros logramos endeudarnos en un 28% del PIB, y es un bajo endeudamiento en consideración con los países desarrollados de Europa, por ejemplo, y eso habla de la responsabilidad fiscal. Por tanto, claramente la iniciativa legal en materias que involucren gasto fiscal debe estar radicada fundamentalmente en el Ejecutivo. Luego, creemos que hay que generar un mecanismo legislativo mucho más claro y ajustado a la modernidad. Creemos que el actual sistema legislativo es engorroso,
es lento, y eso revela básicamente que proyectos, por ejemplo, de mi autoría, como el límite de la reelección, tardaron 11 años en ser aprobados, o el proyecto de ley que establece nuevas regulaciones en materia de publicidad de bebidas alcohólicas, lleva 9 años en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados en tercer trámite constitucional, y ha sido el lobby el que ha impedido que estos proyectos avancen, y por supuesto, y ha sido nuestra insistencia ante el Ejecutivo para que estos proyectos finalmente se muevan. Luego, tenemos mecanismos de reforma constitucional que incluyan en forma efectiva y convocatoria a plebiscito o consulta vinculante ciudadana en caso de conflicto entre las funciones legislativas y ejecutivas. Por supuesto, la consulta al pueblo es fundamental y creemos que hay que contemplarla con mucha fuerza. Por tanto, estos son parte de los 15 elementos. Pueden haber varios, pueden haber muchos más, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo de poder entender. Y quiero transmitirlo lo siguiente. Estamos, Javier, en un cambio epocal. Estamos en un cambio de época. La crisis sanitaria va a cambiar la manera en que la sociedad se va a relacionar, en que las personas se van a relacionar en sociedad. Y acá es fundamental entender que este cambio que viene por delante, que es parte de la cuarta revolución industrial que llegó para quedarse, y que la teleeducación, la telemedicina, el teletrabajo, llegaron para quedarse. Y esto pueden revelar efectivamente las precariedades que hoy día tiene nuestra población y las dificultades de acceder en igualdad de condiciones al desarrollo del país. Yo quiero mencionarte tan solo como un ejemplo, un proyecto, o sea, una ley también de mi autoría. La gente, perdónenme, con mucha humildad lo digo, yo soy el parlamentario con más proyectos de ley presentados en la historia legislativa del país desde el Congreso del año 1810 hasta ahora, 715 proyectos de ley. Una de las leyes aprobadas, una de las decenas de leyes aprobadas, habla finalmente de la posibilidad de que los ciudadanos puedan controlar la velocidad de Internet garantizada, velocidad mínima de Internet garantizada. Tuvimos que luchar contra todo el lobby de las empresas que señalaban que esto era imposible de salvaguardar. Bueno, logramos aprobarlo. Ahora estamos esperando el reglamento, que ha tardado más de lo esperado, pero cada ciudadano va a poder en sus propios computadores chequear cuánto es la velocidad que contrató y cuánto es la velocidad de Internet que está recibiendo en su computador o plataforma. Esto va a permitir efectivamente establecer compensaciones, y lo que está haciendo hoy día el Estado es licitando a una empresa que va a establecer justamente esta medición online, que usted lo va a poder bajar de su dispositivo, ya sea de una red de un smartphone o un teléfono inteligente o un computador, y va a lograr saber cuánto es la velocidad mínima garantizada. Bueno, esos son los temas en los cuales debemos ponerle énfasis, y lamentablemente en los cuales poco se habla, de los cuales, en definitiva, la política finalmente se mira al ombligo. La política termina siendo finalmente el reducto que en tiempos de crisis termina polarizándose, y son básicamente los que más gritan finalmente las voces que se escuchan, y no finalmente entendiendo que la política tiene que volver a redignificarse como un instrumento al servicio de las personas, y eso implica legislar para mejorar y cambiar la calidad de vida de las personas. Un ejemplo de esto es la ley del cáncer, de la cual yo soy coautor junto con Carolina Goich, que logramos sacar adelante, que establece un piso mínimo de garantías para la enfermedad que lamentablemente va a ser el próximo año la primera causa de muerte en Chile. La primera causa de muerte en Chile, hoy día ya lo es en 6 regiones del país respecto a las mujeres, y es un tema que tenemos que cambiar. Pero yo podría seguir mencionándole proyectos de ley que se convirtieron en ley de la República y que cambian la vida de las personas y que lamentablemente no tienen la difusión. Entonces, los ciudadanos perciben que la política no responde porque el Congreso Nacional se transforma en un cuarto oscuro, se transforma en un departamento estanco, donde los ciudadanos finalmente, en un régimen hiperpresidencialista, lo único que ven es la acción del gobierno y no el trabajo legislativo, que les quiero decir que es arduo y consistente. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Francisco, por esta ponencia que en definitiva fue, como nos comentaban en el chat, fue extraño ver que un parlamentario, un político, además tiene tan sólida formación, claridad argumentativa y además un trabajo y conocimiento acabado de materias que son tan diversas y que por supuesto importantes para el debate que vamos a tener en los próximos meses, porque además nosotros como Fundación Libertad creemos que el debate constituyente debe ser asumido como un imperativo para la derecha, para el gobierno, para el sector independiente, que gane el apruebo o el rechazo. Creo que es un debate que va a ser ineludible y que por lo tanto hay distintas aristas que hay que empezar a estudiar. En ese sentido, tu ponencia generó mucho ánimo, mucho interés, así que voy a tratar de ir sintetizando, mezclando algunas preguntas. Por supuesto, como he mencionado, tenemos más de 40 preguntas y no voy a poder leerlas todas, pero algunas también fueron resueltas en la medida que el senador profundizó en su ponencia. La primera pregunta que te quería mencionar, Francisco, la realiza Patricio Schiavetti y dice relación con fundamentalmente el derecho de libre opinión, que ya está consagrado en nuestra Constitución, si la memoria no me falla, en el artículo 19, número 12, y que hoy por hoy está en tela de juicio, o se ve en cierta medida amenazado, por un proyecto de ley que tiende a penar al negacionismo, por decirlo de forma muy abstracta y abierta, que incluso ha tenido también comentarios de organismos de derechos humanos internacionales que apuntan el contrario respecto a ese proyecto, pero la pregunta es cómo tutelamos y cómo fortalecemos la libertad de expresión, tanto en el debate actual con el contenido formal que tenemos en este momento o eventualmente en el debate constituyente. Mira, yo voy a ser políticamente incorrecto, pero voy a plantear un tema que me parece de la mayor importancia. Estamos frente a un nuevo fascismo. Y perdónenme la expresión, ¿eh? Una nueva forma de fascismo planteada desde los sectores de la izquierda, de la ultraizquierda y de los sectores frente amplistas. Entonces, cuando finalmente quieren tener una visión unívoca, una sola visión respecto de los procesos históricos, y finalmente establecer una ley mordaza respecto de la capacidad de poder tener diversidad de opiniones. Es justamente cuando queremos construir sentido identitario, cuando queremos construir proyecto colectivo de nación, cuando queremos construir un proyecto prospectivo de nación, claramente la diversidad es fundamental. La unidad en la diversidad es nuestro gran patrimonio. Y los partidos políticos muchas veces se confunden y, como ocurrió últimamente en Renovación Nacional, donde la unidad en la diversidad, que era nuestro principal baluarte, nuestro principal patrimonio, porque había institucionalidad para zanjar las diferencias, se transformó en nuestro talón de Aquiles. Y eso es porque falta institucionalidad. Cuando estamos frente a un populismo que emerge desde las izquierdas y las derechas, un populismo que emerge desde las izquierdas y las derechas, cuando hay claramente una condición de acomodarse a la dirección de los vientos, y cuando hay olvido de que los dirigentes políticos están llamados a conducir, no a agradar a sus electores, a conducir, no a agradar a sus electores, estamos en un problema. Y yo diría que estamos enfrentados por parte de grupos del Frente Amplio frente a un fascismo que quiere impedir que tengamos diversidad de opiniones respecto de los hechos históricos y tengamos diferencias legítimas respecto a los roles del Estado y respecto a los roles de la familia. Por ejemplo, esto se da con mucha fuerza, por ejemplo, en la consagración del derecho de los padres a educar preferentemente a sus hijos, y donde por parte de los frente amplistas vemos que
ellos quieren supeditar a ese derecho preferente de los padres una acción y un rol fundamental del Estado. O, por ejemplo, cuando han insistido en que la educación tiene que ser laica, que es claramente una definición ideológica. Cuando hablan de una educación laica, hablan de una definición profundamente ideológica. Entonces yo le digo que acá estamos frente a un problema, porque nuestros liderazgos se confunden entre la cuña del matinal, entre la política del show y entre la capacidad de tener conducción y visión de Estado. Y ahí tenemos un problema. Entonces, yo diría que nuestro sector no ha dado el ancho. Y te quiero decir algo más. ¿Y por qué lo relaciono con esta ley Mordaza, que por supuesto que vamos a rechazar? Dice relación con que perdimos la batalla ideológica. Perdimos la batalla ideológica, perdimos la batalla cultural, porque nos compramos todas las consignas de la izquierda, nos compramos el vocabulario de la izquierda. Y yo te digo lo siguiente, Javier. ¿Cuál fue el último gran o los últimos grandes peleas de sentido ideológico que dimos? ¿Cuáles fueron aquellas materias en las cuales nos jugamos como sector? El derecho a la vida, cuando queríamos efectivamente evitar una legislación de aborto libre en Chile, o cuando logramos que se salieran a las calles los apoderados de los colegios particulares subvencionados a defender justamente el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Pero nuestra coalición ha sido profundamente reaccionaria. No ha sido capaz de involucrarse en el desarrollo cultural de nuestro pueblo. No ha sido capaz de lograr transmitir que el esfuerzo individual, la meritocracia, la capacidad de emprender son valores que tenemos que cuidar. Entonces, cuando tenemos una autoridad que cede finalmente al populismo, y que lo hemos visto, perdónenme esta expresión, lo hemos visto con mucha fuerza en liderazgos resucitados que han tratado de lograr como una visión mesiánica, lograr finalmente dar un curso a los acontecimientos y los hitos electorales que tenemos por delante, y que ha minado de manera irresponsable, el ánimo de nuestros electores y de nuestro sector. Entonces no tienen derecho a estos liderazgos resucitados a finalmente minar el ánimo de nuestro sector, que busca defender principios y valores consagrados en la Constitución del 80. Y nosotros no lo vamos a permitir. Vuelvo a insistir, no creemos que la Constitución está escrita sobre piedra. No, creemos que hay que hacer modificaciones como las que he planteado. Pero ciertamente entregarse de rodillas frente a la izquierda, incluso reconociendo a algunos que son socialdemócratas. Los socialdemócratas no están en esta coalición. Los socialdemócratas no están en esta coalición. Y los invito a irse a la coalición. Acá estamos los que defendemos la libertad, los que defendemos el Estado subsidiario y el Estado solidario como contrapeso necesario. Pero acá no estamos los socialdemócratas. Acá los socialdemócratas que creen un Estado benefactor, esos están al otro lado. Y por tanto, caer en la tentación del populismo es muy, muy complejo. Muchas gracias, Francisco. Nos siguen llegando varias preguntas. También nos avisan, nos advierten que el documento que proyectamos estaba muy, muy bueno y generó mucho interés. Preguntan también si se puede hacer llegar a los Absolutamente. asistentes. Y le quiero contar que hemos cogido este diálogo para poder darlo a conocer. Tú sabes que es increíble, y perdónenme este comentario. Realizamos una conferencia de prensa. Lo dimos a conocer. ¿Ustedes creen que esto a alguien le interesa? ¿Le interesa a algún medio? Tenemos una política que es profundamente minúscula, que está escrita con minúscula. La posibilidad de confrontar ideas es muy,
muy precaria la posibilidad. Entonces, yo quise exponerlo justamente como primera, con todo este detalle con ustedes, para los efectos de que a través de los centros de pensamiento logramos generar masa crítica para los efectos de prepararnos para los cambios que vienen. Y yo estoy profundamente decepcionado porque nuestra política, vuelvo a insistir, se mira al ombligo, en minúscula, y donde más bien las voces altisonantes son las que finalmente son las que destacan. Hay que trabajar, como bien dice ahí Susana Pereira, en las ideas que nos unen. Eso es fundamental. Así es. Francisco, también respecto al documento, nos señalan que extrañaron en el punto 12 respecto a las autonomías, la mención al Banco Central, pero A todo, se bueno, todo, entiende, pero, no, se enti- se toda entiende de la razón. perogrullo porque No, pero está orgullo. en la Constitución actual, por lo tanto, Así es. pero sin embargo me hacen una pregunta de qué opina sobre cambiar las autoridades de los cargos del Contralor y del Fiscal Nacional por sistemas colegiados, como precisamente el del Banco Central, para evitar los exabruptos por parte de las autoridades con poder excesivo. Mira, interesante, ¿eh? Interesante propuesta de establecer órganos colegiados. Yo siempre creo que los órganos colegiados nos permiten establecer un contrapunto y un contrapeso. Y por supuesto, yo creo, y lo mencioné, el tema de la autonomía del Banco Central, que uno lo da por asegurado. Y yo les quiero contar que hay algunos que comienzan a pensar peligrosamente que los gobiernos tienen facultad de emitir sin respaldo. Tenemos acá, queremos hacer un poquito de historia, ¿no? Recuerden que se emitía en base a la reserva de oro inicialmente, ¿ah? Y luego en base a la reserva y a las divisas. Acá es muy complejo pensar en que acá pueda haber facultad de emitir en determinados sectores para inversión por parte del Estado, determinados sectores deprimidos de la sociedad. Hay algunos que lo han planteado así, y seriamente. Y por tanto, la autonomía del Banco Central tenemos que defenderlo con dientes, uñas y muelas. Perdónenme la expresión, pero ciertamente la autonomía del Banco Central es la que ha dado justamente estabilidad económica al país. De hecho, acá se han planteado algunas modificaciones, por ejemplo, a la compra de bonos secundarios. Bueno, hay también un debate, efectivamente, pero respecto de cuáles son los instrumentos que puede utilizar el Banco Central para generar políticas contracíclicas o cómo somos capaces de tener políticas monetarias responsables. Pero ciertamente acá la autonomía del Banco Central es fundamental. Muchas gracias, Francisco. También nos consultan respecto al espacio, aquí hablando un poco en materia ya constituyente o de la eventual convención. ¿Cuál cree usted que debería ser el rol que tuvieran que asumir los independientes en la convención constituyente? Y especialmente, ¿cuál crees tú que va a ser el protagonismo que le puede asignar tu partido, Renovación Nacional, a los independientes? A ver, nosotros vamos a tener un proceso de selección muy importante de los futuros constituyentes si es que gana la prueba. Vuelvo a insistir, si es que gana la prueba, yo todavía creo que hay un voto llamado vergonzante, que es el voto oculto, aquel de aquellos que temen decir que rechazan, y porque creen efectivamente el eslogan de la izquierda que en la Constitución, la nueva Constitución va a resolver todos los males por obra y gracia, o porque va a caer como manada del cielo. Se equivocan. Entonces, el proceso constituyente así establecido con la sobreexpectativa puede generar una crisis política más profunda. Puede generar una crisis política más profunda porque al cabo del corto plazo, con 2 años de un proceso constituyente, con 2 congresos paralelos, donde va a caer en la irrelevancia el Congreso Nacional. Y por eso yo he sostenido con mucha fuerza, y perdónenme que haga esta aseveración y este párrafo aparte, o este punto aparte, punto seguido, respecto a la necesidad de que no solamente aquellos que estamos por el rechazo propositivo o el rechazo, rechacemos, sino que además en el segundo voto seamos capaces de votar por una convención mixta,
y permíteme hacer un alegato sobre la convención mixta, un minuto simplemente. Creemos sin lugar a dudas que un Estado democrático debe asignarle valor y fuerza al Congreso Nacional, primero. Segundo, creemos que la experiencia de los parlamentarios puede ser importante en la manera de que somos capaces de transigir determinadas materias. Y tercero, esta fue, y perdónenme acá, un argumento práctico. La última elección parlamentaria fue la elección más reñida desde el año 90. Más reñida desde el año 90. Por tanto, si tenemos una convención mixta, aquellos que creemos en el rechazo propositivo, tenemos la posibilidad de tener una convención mixta constitucional que sea más equilibrada. Esto, perdónenme la franqueza, para decirlo con harta fuerza. Y ahí tenemos que hacer un proceso de selección interna respecto a nuestros parlamentarios que sean capaces de defender principios, valores democráticos y, por supuesto, los principios del sector. Respecto a la participación de los independientes, nosotros hemos señalado que sí vamos a dar cabida a los constituyentes independientes, pero vuelvo a insistir, el criterio fundamental va a ser la capacidad de tener coherencia en la defensa de determinados valores y principios. Acá no vamos a elegir candidatos que solamente tengan votos. Acá vamos a elegir personas que pasen el test de tener la audacia, porque ahora lamentablemente es audacia de defender determinados principios y valores, como el derecho a la vida, o como defender principios que son clave, como la dignificación del emprendimiento, la dignificación del trabajo, como elementos claves para entender un marco legal y constitucional. Muchas gracias, Francisco. Ya sin darnos cuenta, llevamos casi una hora de evento. Ha pasado muy rápido el tiempo porque realmente la ponencia ha estado interesante y llena de energía, tu presentación, pero queremos aprovechar también para hacer por lo menos dos preguntas finales. Una que en el chat, de preguntas y respuestas, nos solicitaban, por favor, que profundizases un poco el tema o las medidas, la batería de medidas que tú señalas respecto al reconocimiento de los pueblos originarios, pero aquí a lo mejor permitiendo hacer la vinculación con una solución integral respecto al conflicto o a la situación que hay en la Araucanía, porque ahí también nos señalan que no solamente seguridad pública, sino también puede haber una demanda política y vemos de qué forma usamos o aprovechamos este momento constituyente para dar esa armonía al pueblo chileno, al pueblo mapuche, que al final somos uno. Javier, yo te agradezco la pregunta porque la Araucanía es mi segunda región. Y yo estoy absolutamente compenetrado, no solamente porque he estado en reuniones con los Loncos, en Lautaro y en otras comunas de la región de la Araucanía, sino porque además propusimos, junto con un ex intendente, una solución o un camino de solución para el conflicto en la Araucanía. Y vuelvo a insistir por qué hablo de que este no es el conflicto con los pueblos originarios. Y quiero ser súper claro en esto. Porque la mayoría de los pueblos originarios quieren desarrollo en sus territorios, y hablo particularmente de las zonas de la Araucanía y la región del Biobío, entendiendo claramente que hoy día el pueblo mapuche está también en los núcleos urbanos, y por tanto es un sesgo pensar que la temática de los pueblos originarios está solamente centrada en la Araucanía o en el Biobío. Por supuesto, lo tenemos concentrado también en Rapa Nui, la región de Valparaíso, lo tenemos concentrado en la zona norte, pero además la población que se siente parte de la cosmovisión de los pueblos originarios está repartida en todo el país. Pero está concentrada la violencia en determinadas zonas localizadas, particularmente la Araucanía y la región del Biobío. Acá hay que ser muy cuidadosos en no hablar de un conflicto mapuche. No, este no es un conflicto con el pueblo mapuche. Este es un conflicto entre aquellos que han usado la violencia para finalmente instrumentalizar la causa mapuche. Y te lo digo porque el pueblo mapuche es un pueblo de orden, es un pueblo además pacífico y es un pueblo que además vota por la derecha. La Araucanía es una de las regiones donde tenemos mayores votaciones, y particularmente en los pueblos
en las localidades donde hay mayor presencia de pueblo originario. Por tanto, primero despejar el tema. La violencia hay que condenarla siempre. Y acá lo que no puede ocurrir es que tengamos un estado de rodillas. Un estado de rodillas. Frente a la situación, por ejemplo, de Celestino Córdoba. Mire, ya quisiera ver la misma preocupación del Estado, respecto de la vecina de la Araucanía que está haciendo una huelga de hambre para que el drama finalmente de la región sea visibilizado respecto a la ausencia de Estado de Derecho. Ausencia de Estado de Derecho. Y ese también es un tema, porque nadie puede sostener que la violencia se justifique respecto de la quema de más de 20 iglesias evangélicas, o las quemas respecto de hogares de la Junji, donde se atienden las familias de los niños de los pueblos originarios que viven en la misma localidad. Por tanto, claramente, las quemas de casas, como ha ocurrido en los últimos meses. O sea, estamos viviendo una situación de violencia que no podemos justificar. El diálogo siempre sí, con los violentistas nunca. El diálogo siempre sí, con los violentistas nunca. Entonces, ¿qué propusimos con el intendente Joanet? Que no es de mi sector político. Y logramos decir, mira, ¿por qué no consultamos al pueblo de la región de la Araucanía y al pueblo de la región del Biobío respecto a las medidas para salir de la crisis? Para darle legitimidad a la acción del Estado. Y acá tenemos un tema. Y yo quiero rescatar la labor que han realizado los líderes de los pueblos originarios de nuestra coalición, que han levantado con mucha fuerza la necesidad de entender que acá se requiere diálogo, condiciones para generar desarrollo, y tercero, la capacidad de un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, y que voy a explicar aquí en qué consiste. Y además, el reconocimiento de soporte cultural, el cuidado de su cultura, y por supuesto, terminar con esta política de asistencialismo del Estado, que no ha dado resultado y que no quieren los pueblos originarios. Los pueblos originarios no quieren más asistencialismo, quieren tener herramientas para finalmente generar desarrollo. Y acá te quiero plantear ahora la pregunta de fondo. Cuando hablamos de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, estamos hablando, por ejemplo, de la situación ocurrida en Rapa Nui, donde hubo un concepto, vale decir, ¿cómo generamos desarrollo en un territorio insular y donde tenemos que generar condiciones de desarrollo? Bueno, pues bien, lo que se optó es por establecer que ese reconocimiento constitucional, que es declarativo, tenga también la capacidad de tener sustancia jurídica y, en definitiva, establecer que los miembros de los pueblos originarios tengan, por ejemplo, la posibilidad de no pago de tributo. Mira, el modelo neozelandés y el modelo americano, norteamericano. O sea, particularmente lo que hubo es una visión de establecer condiciones para generar desarrollo. Porque te quiero señalar lo siguiente. Y le hago la pregunta a las personas que nos siguen en este Zoom. Mira, ¿quién va a invertir en una zona de permanente incertidumbre? ¿Hay alguna persona que pueda invertir o emprender en una zona de permanente conflicto y donde el Estado de Derecho está en cuestión? No. Entonces, ¿cómo tú rompes el ciclo? El ciclo se rompe no haciendo lo mismo. Si haces lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Entonces, el reconocimiento constitucional tiene que estar aparejado de medidas que logren romper el modelo de desarrollo que hoy día tiene la región de la Araucanía y que lamentablemente tiene la pobreza, rostro de mujer y rostro de niño de pueblo originario. Y esto lo hablamos porque, y acá quiero hacerme cargo también de lo que dicen nuestros propios dirigentes de nuestro sector, de los pueblos originarios. Dicen, no, nosotros queremos avanzar en dignidad, abandonar el asistencialismo y tener condiciones de desarrollo. Entonces,
vuelvo a insistir. ¿Qué se requiere acá respecto a la Araucanía? Estado de Derecho. Calificar las cosas por su nombre. El terrorismo es terrorismo. La quema de iglesias es terrorismo. La quema de casas es sembrar el terror. Es terrorismo. El ataque a las fuerzas policiales es terrorismo. Y si no lo entendemos, si no lo definimos como tal, tenemos un problema. Entonces, se requiere acción firme del Estado para generar Estado de Derecho. Acción contundente del Estado en el diálogo, en también responder frente a una demanda histórica de los pueblos originarios para obtener reconocimiento, para la conservación de su cultura y reconocer el aporte de los pueblos originarios, de la cultura de los pueblos originarios en una sola nación. Recoger el aporte de los pueblos originarios en una sola nación. Y eso es lo que nosotros creemos con tanta fuerza. Por tanto, hay que cambiar la manera de cómo se actuaba la Araucanía. Más de lo mismo no sirve. Muchas gracias, Francisco, por la respuesta. Y abusando un poco de tu voluntad y tu tiempo, queremos abordar un tema que por supuesto que la Fundación Libertad Valparaíso es primario, principal y preponderante, y me refiero a la descentralización, y que sabemos también que tú tienes este asunto, este tema como uno de tus núcleos fundamentales de acción política. Por lo tanto, es importante conocer tu mirada respecto al proceso de descentralización. Y nos consultan directamente cuál vendría siendo el modelo que genere fortaleza para las regiones frente a este titán, o este leviatán, o este gran pulpo que con sus tentáculos se lo lleva todo, que termina siendo muchas veces la región metropolitana o Santiago en concreto. Si ves posible, factible, la posibilidad de fusionar regiones o generar macrozonas, ahí por esa línea apunta un poco la pregunta. A ver, el modelo de desarrollo unitario descentralizado que nosotros hemos diseñado, y yo quiero agradecer y reconocer el aporte fundamental que ha tenido en nuestra formación Sergio Núñez, que ha sido un gran luchador por la descentralización en Chile. No solamente en la región de Valparaíso, en Chile. Y quiero reconocer su aporte permanente en términos de generación de políticas públicas descentralizadoras. ¿Cómo soñamos Chile? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo soñamos Chile? ¿Cómo queremos construir un Chile distinto? Lo primero dice relación con dotar a las regiones de competencias, atribuciones y recursos, de planes de desarrollo regionales que sean bottom-up, que surjan desde los ciudadanos, con sentidos de pertenencia y de pertinencia, y con la necesidad de establecer un plan, un contrato nación-región para que dialogue el programa de gobierno de un determinado signo político con el plan de desarrollo regional, que puede ser del mismo signo político o de otro distinto, primero. Segundo, tenemos que combinar este desarrollo regional con gobernanzas regionales y gobernanzas locales, porque el peligro que podemos tener es que la concentración y la centralización, mira, concentración y centralización, y te voy a explicar a qué yo llamo centralización, puede reproducirse fundamentalmente en las regiones. Puede reproducirse en las regiones. Y cuando yo hablo de centralización, hablo que hay una visión desde Santiago de cómo el país se construye desde Santiago, que lo vemos desde los medios de prensa, los medios de opinión, los medios que generan opinión pública, hasta la manera de ver y construir Chile. La centralización de las noticias, la centralización de las políticas públicas. Eso podemos cometer tenemos el mismo riesgo de caer en esa tentación en las propias regiones. Y por tanto acá se requiere generar gobernanzas locales, con bajadas también de recursos, atribuciones. Vuelvo a decir, todo esto con un nuevo estándar de responsabilidad fiscal, porque no podemos darle más recursos si no asumimos que acá la responsabilidad respecto a la administración de los fondos públicos requiere también un nuevo estándar, primero. Segundo tema, combinar aquello
con alcaldes mayores. Mira, la posibilidad de establecer alcaldías mayores y la posibilidad de establecer, por otra parte, macrozonas de desarrollo es fundamental. Y yo he propiciado un concepto que puede ser original, que hizo relación con la necesidad de crear macrozonas territoriales del país. Por ejemplo, yo soy partidario de crear una macrozona de desarrollo con Argentina, de la región de Valparaíso con Mendoza, donde hay historia. No sé si todos ustedes conocen que desde el obispado de Mendoza dependía del arzobispado de Santiago hasta fines del siglo XVIII. O que la moneda de curso legal en Mendoza, en esa misma época, era el peso chileno. Entonces, tenemos una historia en común. ¿Ah? Entonces, la posibilidad de establecer macrozonas de desarrollo regional, no solamente al interior de nuestro país, sino que también con nuestros vecinos. Imagínate potenciando lo que es el paso binacional más relevante del cono sur, en términos de no solamente en la capacidad de generar valor agregado, pensando que nosotros le ofrecemos a Argentina, y perdónenme un punto aparte respecto a esta medida, le ofrecemos a Argentina puertos de llegada, no solamente puertos de salida, puertos de llegada, teniendo en cuenta que Chile eligió un modelo que es el país, uno de los países más abiertos del mundo, con 29 tratados de libre comercio que involucran el 84% del PIB y más del 82% de la población mundial. Y por tanto, es clave establecer un sistema en la que efectivamente podemos establecer macrozonas de desarrollo regional. Volviendo al país. Alcaldías mayores, macrozonas de desarrollo regional, capacidad instalada en los gobiernos regionales. Y este es un tema no menor. ¿Y por qué te lo planteo con tanta fuerza? Porque el problema que ha tenido nuestro proceso descentralizador es que no hay capacidades técnicas en los propios gobiernos regionales. Entonces, ¿qué ocurre? Los fondos nacionales de desarrollo regional terminan municipalizándose. Te lo voy a repetir. Los fondos nacionales de desarrollo regional terminan municipalizándose en cuanto a su inversión. Porque son las capacidades técnicas, las CECPLAS, de las CECPLAC comunales, las que finalmente son las que levantan proyectos de desarrollo para ser invertidos los fondos nacionales de desarrollo regional. Cuando los fondos nacionales de desarrollo regional deberían ser el apalancamiento para generar herramientas de desarrollo o instrumentos de desarrollo macro local que involucren a varias comunas o macrozonales. Hoy día, ¿en qué terminan despilfarrándose los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional? En, finalmente, poder desarrollar o poder resolver o satisfacer demandas muy locales, y pierde la perspectiva de que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional debe ser la palanca de desarrollo regional. Entonces, con esa visión minúscula tenemos un problema. Tenemos que volver a tener una visión de Estado, una visión de largo plazo, una visión que mire el horizonte de desarrollo de la región. Y eso es lo que hoy día no tenemos porque tenemos, lamentablemente, autoridades miopes en este sentido. Muchas gracias, Francisco. Como había mencionado, la ponencia estuvo llena de contenido en la forma y fondo, porque además tus expresiones son muy histriónicas, así que además alientan también al participante y por lo tanto agradezco el tiempo que te has dado con nosotros. Agradezco también a los más de 100 participantes que nos estuvieron acompañando en la plataforma Zoom y a todas las personas que nos están viendo también en Facebook y en las distintas plataformas. Me gustaría que nos compartieras un mensaje final para ir redondeando y cerrando el evento que hemos realizado el día de hoy. A ver, el llamado que, primero agradecer a la Fundación Libertad Valparaíso, porque este sí fue el primer centro de pensamiento de la región de Valparaíso, que estuvo trabajando en un tema bien concentrado. Acá no se estaba trabajando en la generación de políticas públicas, porque hay muchos centros donde el gobierno piensa,
un año después de la formación de la Fundación Libertad, pero para trabajar en la formación o en la creación de políticas públicas regionales. Nosotros tuvimos efectivamente una visión que decía relación con la formación de liderazgos locales, con la formación de liderazgos sociales, con la formación de liderazgos gremiales, sindicales, estudiantiles. Y por eso agradecer a la Fundación, a cada uno de sus directores y por supuesto agradecerte a ti, Javier, que le has puesto a esto alma y corazón, primero. Lo segundo es un llamado a no dejarnos abatir. El llamado es a no perder la capacidad de asombro, a entender que si somos capaces de soñar, somos capaces de construir. Y si somos capaces también de movilizar, capaces de movilizar. Y por tanto, el llamado que les quiero hacer es a aquellos que creemos justamente en que el plebiscito del 25 de octubre no está perdido, que hay que tener capacidad para defender nuestras ideas, para defender nuestras convicciones, a no dejarse arrastrar por el populismo o por el oportunismo que ha surgido más que nunca en nuestro sector, a ser capaces de entender que la política tiene que redignificarse como un instrumento al servicio de las personas y que en épocas de crisis se requiere capacidad de conducir. Así que a tu disposición, vuelvo a insistir, creemos que todavía hay mucho que avanzar en conquistar almas y corazones para que el próximo 25 de octubre, los que queremos cambios, sí, los que queremos cambios, pero sin el proceso traumático de 2 años de incertidumbre, podamos hacer valer con fuerza nuestra voz. Y por supuesto, a defender nuestros votos, a ser capaz de, a pesar de la pandemia, ser capaces de movilizarse para expresar que Chile no está entregado finalmente en la dirección de los vientos y somos capaces de reagruparnos para defender ideas, principios, conceptos y por supuesto la libertad y la democracia, que frente a la ola del populismo se ven debilitados más que nunca, pero somos capaces finalmente de que la voz de los ciudadanos, la voz del pueblo, en libertad, en democracia, rechazando a aquellos que quieren terminar con las diferencias. Bienvenida a la diferencia. Gracias a Dios tenemos diferencias, pero construir a partir de esa diferencia unidad, un proyecto único de nación y una mirada a largo plazo y una visión de Estado que le hace tanto falta a Chile. Muchas gracias, Francisco, por tu tiempo, por tus palabras, por la disposición, por todo el contenido que nos entregaste, que sin duda generó mucho interés. Por lo tanto, vamos a enviar y compartir el documento de estos 15 puntos para el debate constitucional que nos propone el senador con los asistentes, a sus correos electrónicos, por supuesto. Y además aprovecho de pasar 2 avisos comerciales antes que cerremos el evento. Ahora también, a aquellos que no estén muy cansados, los invito a otro Zoom, en el cual las juventudes de la coalición de gobierno Chile Vamos va a debatir sobre la postura del apruebo y el rechazo. Van a haber personas que representan la postura del apruebo y el rechazo, militantes de Evópoli, militantes de la UDI, militantes de RN, gente independiente, y el suscrito también va a estar en ese panel, así que los dejo cordialmente invitados para el evento. Acabamos de compartir el link en el chat del seminario para que aquellos que quieren de aquí pasarse al siguiente programa que parte a las 20:30. Así que yo creo que en el otro Zoom tiene que estar comenzando en este momento y ya me voy para allá. Y el segundo aviso comercial es que no se olviden que el jueves a esta misma hora, a las 19 horas, y por este mismo canal, a través de la Fundación Libertad, vamos a estar en este mismo evento, más allá del apruebo o del rechazo, que debemos promover principios indispensables para la centro-derecha o la derecha en el debate constitucional, junto a la historiadora Lucía Santa Cruz. Así que los dejo muy invitados para que nos acompañen también en 2 días más, el día jueves, a esta misma hora, este mismo canal, y con el mismo concepto, ver cuáles son los ideas que nos unen, cuál es el piso mínimo que tenemos para defender de aquí a los próximos años, ya sea reformando, ya sea con una nueva, pero como habíamos dicho, bajo la premisa de que el debate constitucional va a ser un imperativo para nuestro sector. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron, muchas gracias, senador, y nos vemos el jueves o en un par de minutos más en el otro Zoom. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego.